Bienvenidos sean, nuestro equipo está conformado por Jennifer Granado, Elizabeth Peralta, Yesenia Arroyo, Ulises Solano, Juan Hurtado y yo, Pamela Pantoja, y les hablaremos sobre el tema del homicidio. Comencemos. ¿Qué es el homicidio? Es el delito del homicidio que consiste en la acción de matar a otra persona. Se trata de un delito contra la vida humana, en el que el bien jurídico protegido es la vida humana independiente, no obstante la propia muerte o el suicidio no es punible. La acción de privar la vida de otra persona, la muerte tiene que ser consecuencia de la manera de obrar del autor. Cualquier persona puede ser el sujeto activo de este delito de homicidio. Bueno, ¿cuáles son los tipos de homicidio? El homicidio doloso es cuando se comete mediante una acción dolosa y supone el conocimiento y la voluntad de matar a otro. La jurisprudencia entiende que es suficiente con el que el autor supiera que realizar una acción que provocaba un peligro jurídicamente, desambrando de que afectaba la vida humana de otro. El homicidio imprudente es la acción que da lugar a la muerte. Es imprudente o estaremos ante un homicidio imprudente. Eso ocurre cuando el autor infringe el deber subjetivo del cuidado del ciudadano que le era exigible. El homicidio imprudente puede ser por imprudencia grave o menos grave. El homicidio preterintencional se emplea cuando la culpabilidad del autor no puede clasificarse en ninguno de los supuestos dolo o imprudencia. Seguimos con mi compañero. Antecedentes históricos del homicidio. El delito de homicidio en el transcurso de la historia ha sido severamente castigado porque atenta contra la vida y este es el valor más preciado que tiene el ser humano. Homicidio en derecho romano. La definición de homicidio sufrió notables transformaciones en esta etapa. De esta manera, en la antigua Roma, la muerte dolosa y los delitos con resultado de muerte eran clasificados con el término parricidio y el asesinato o muerte violenta y maliciosa era clasificado como perduelio. En el derecho romano se estimó el homicidio como un sacrilegio y se le castigó con la expiación religiosa. La ley Numa ya hacía referencia al homicidio y la castigaba con la pena de muerte. En el derecho romano ya se distinguían algunas clases de homicidio, las cuales se clasificaban en las siguientes, que sería asesinato violento y salteamiento regulado en la Lex Cornelia, el cual se determinaba como tal siempre que se utilizaran medios violentos para causar la muerte. Homicidio por envenenamiento, veneno, o homicidio por hechizo, magia, el cual era equiparado al concepto de veneno. Homicidio en derecho visigodo. En el derecho visigodo no se valora si existe dolo, sino que los juristas se basaban en la animus necandi, es decir, la intención de cometer la acción delictiva cuyo resultado sea causar la muerte a otra persona. En el derecho canónico posterior, esto sigue teniendo en cuenta la voluntaria del acto homicida y así tomando como fundamento el libro del Éxodo de la Biblia. En el concilio de Elvira X se diferencia entre homicidio casual y homicidio intencionado. Homicidio en derecho alto medieval. En el derecho alto medieval se consideran algunas circunstancias de las que se hace depender la sanción que se va a imponer en el homicidio. Durante esta época lo más destacado es que los familiares de la víctima deben mediante querella o rancura iniciar la reclamación del delito de homicidio. Además, en ocasiones pasa a castigarse únicamente con sanciones y en la mayoría de los fueros se recoge solo el tipo simple, sin incluir las posibles atenuantes o agravantes debido a la influencia del liber iudicarium, el cual ya contenía una extensa regulación del homicidio y sus diversas formas, por lo que en los fueros en los que no se reconoce el homicidio se puede presuponer que acudía a la normativa establecida del liber
iudicerium o al derecho consuetudinario. Homicidio en el derecho penal canónico. Respecto al delito de homicidio en el derecho penal canónico, se parte de la distinción entre si el homicidio acontece con voluntad o sin voluntad, lo cual refleja lo establecido en el derecho romano. De esta manera, Graciano en su decreto distingue entre el homicidio que se comete con dolo o voluntad y el que tiene lugar en negligencia o por caso fortuito. Además, se recoge el homicidio necessitate, englobado en el ámbito de la legítima defensa, en el cual no existiría esa voluntad. Homicidio en México. En distintos momentos de la historia de México, el homicidio ha sido identificado como uno de los principales problemas de seguridad. Una muestra de estos son los indicios nacionales que se han registrado en décadas pasadas y las diversas crónicas que hayan documentado dicha situación. Sin embargo, independientemente de las cuales hayan sido los niveles registrados por este delito en décadas pasadas, es innegable que a partir de los finales del 2006 hemos sido testigos y víctimas de un incremento de su incidencia, así como la violencia ejercida durante su omisión. A lo largo de 86 muy largos años, la historia de la violencia homicida en México nos muestra 5 periodos distintivos. Estos periodos son los siguientes: inestabilidad de 1931 a 1947, pacificación de 1948 a 1973, estancamiento de 1979 a 1992, mejora gradual en 1993 y 2007, y ruptura, que es 2008 a la fecha actual. La inestabilidad fue un periodo de 17 años caracterizado por una alta variabilidad en las tasas registradas de homicidio. El periodo de la pacificación ha sido en el periodo con los mayores avances a la reducción de la violencia homicida en la historia reciente del país. Este periodo consiste en 26 años continuos de descensos en las tasas de homicidios. Un cuarto del siglo básicamente este logro civilizatorio, a mi juicio, no lo hemos vuelto a repetir. Posteriormente vino el estancamiento, un periodo de 14 años de baja variabilidad en las tasas de homicidios, un periodo durante el que, si la violencia homicida no aumenta, por lo menos no empeoró. El periodo de la mejora gradual, este fue otro periodo favorable a la reducción de la violencia homicida, con 15 años continuos de descenso lento pero consistente en la tasa de homicidios. Y finalmente tenemos el periodo de la ruptura, el que prosigue del día de hoy, y este periodo es diferente del pasado por su aumento no lineal, pero sí elevado y en aceleración de los homicidios. Por mi parte esto sería todo, muchas gracias. El delito de homicidio consiste en la acción de matar a otra persona. Se trata de un delito contra la vida humana en el que el bien jurídico protegido es la vida humana. No obstante, la propia muerte o suicidio no es punible. La acción típica se configura por el verbo matar, ya que esto es privar de la vida a otra persona. La muerte tiene que ser una consecuencia de la manera de obrar del autor. Cualquier persona puede ser sujeto activo del delito de homicidio. Existen algunos tipos de homicidio, como es el doloso, el imprudente y el preterintencional. El homicidio doloso puede ser doloso cuando se comete mediante una acción dolosa, es decir, el dolo supone el conocimiento y la voluntad de matar a otro. La jurisprudencia entiende que es suficiente con que el autor supiera que realizaba una acción que provocaba un peligro jurídicamente desaprobado que afectaba la vida humana de otra. En otras palabras, el elemento principal en el homicidio doloso es la intención de matar. Este requisito diferencia el delito de homicidio del delito de lesiones, puesto que el autor de un delito de lesiones no pretende causar la muerte de otro. Homicidio imprudente. Si la acción que da lugar a la muerte es imprudente, estaremos ante un homicidio imprudente. Esto ocurre cuando el autor infringe el deber objetivo y subjetivo de cuidado que le era exigible. El homicidio imprudente puede ser por imprudencia grave o menos grave.
El delito de homicidio por imprudencia grave puede cometerse utilizando algún vehículo a motor o ciclomotor, un arma de fuego o por imprudencia profesional, por ejemplo, una negligencia médica. Todos estos delitos llevan penas accesorias aparejadas: privación del derecho a conducir vehículos motor y ciclomotor, provisión del derecho del aporte o tenencia de armas e inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión, oficio o cargo respectivamente. El homicidio preterintencional se emplea cuando la culpabilidad del autor no puede clasificarse en ninguno de los supuestos de dolo o imprudencia. Por ejemplo, se produce un homicidio preterintencional cuando alguien quiere lesionar a otro y le causa la muerte. La intención del autor era lesionar, no matar. Para que el sujeto activo responda penalmente del homicidio, será necesario establecer una imputación objetiva del resultado. El homicidio también puede cometer en grado de tentativa, acabada e inacabada. No obstante, esta figura penal ha sido objeto de polémica, ya que en la práctica puede resultar complicado diferenciar entre un homicidio intentado y unas lesiones consumadas. La distinción está en la intención del autor, ya sea matar o lesionar. Tanto el homicidio como el asesinato son delitos contra la vida humana que se producen cuando una persona mata a otra. Sin embargo, son delitos distintos, ya que el asesinato conlleva una mayor intensidad criminal que cuando se produce con alevosía, ensañamiento o mediante precio, recompensa o promesa. De acuerdo, pues bien, yo les voy a hablar un poco sobre el marco jurídico. Nosotros nos referimos a marco jurídico a aquel fundamento legal en el cual se sustente dicho delito. En este caso, si estamos hablando del delito de homicidio, yo les voy a decir en qué artículo se fundamenta este delito y qué consecuencias tiene. En este caso yo les traigo dos, que es el Código Penal para la Ciudad de México y el Código Penal para el Estado de México. Pues bien, antes de empezar debemos entender lo siguiente: ¿qué es el homicidio? Hoy en día podemos definir el delito de homicidio como aquel acto que atenta contra la vida humana, el cual mediante una acción hecha con o sin voluntad de una persona se puede llegar a quebrantar un bien jurídico tutelado. En otros términos, es privar de la vida a otra persona. En este caso, cuando decimos bien jurídico tutelado, nos estamos refiriendo a nuestra vida, ya que, como nos dice el artículo 1 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 3 de la Declaración de los Derechos Humanos, se nos dice que todos tenemos derecho a la vida sin importar nuestra religión o estatus social, etc. Pues bien, dentro del derecho penal hay que resaltar que existen tres tipos de homicidio, que son homicidio doloso, homicidio imprudente y homicidio preterintencional. Pues bien, el homicidio doloso se refiere a aquella acción mediante la cual una persona sabe que la acción que está a punto de realizar va a privar de la vida a otra persona. En este caso, yo tengo un arma y yo le disparo en la cabeza a otra persona. Entonces, yo sé que esa acción va a generar la muerte inmediata de la otra persona, pero aún así yo la realizo. En el homicidio imprudencial nos referimos cuando yo no tengo la intención de asesinar a la otra persona, pero por alguna X o Y razón termina pasando lo contrario. Como ejemplo, supongamos que yo estoy manejando un vehículo y en eso por voltear a otro lado no me doy cuenta y va pasando una persona y yo la atropello. En este caso le ocasioné la muerte, lo privé de la vida, pero yo no tenía la intención de atropellarlo, sino más bien fue por un descuido. Y la intención en el homicidio de preterintencional nos referimos a cuando una persona tiene la intención de dañar a otra, pero sin la intención de quererlo matar. Supongamos que yo tengo problemas con alguien y yo tengo ganas de clavarle un cuchillo, pero al hacerlo genera la pérdida de sangre y daño órganos muy profundos de él, entonces le ocasionó la muerte. En ese caso se considera como homicidio preterintencional. Pues bien, entrando un poco a lo que es el marco jurídico, en el Código Penal para la Ciudad de México como el Código para el Estado de México solamente se consideran los delitos de homicidio doloso y homicidio imprudencial. Pues bien, dentro del Código Penal para la Ciudad de México, los delitos de homicidio se van a encontrar en el libro segundo, título 19, y se va a llamar Delitos contra la Vida.
en el capítulo 2 homicidio va a partir desde el artículo 302 al 334, en los cuales se van a ver delitos como feminicidio, familiares o aborto, etcétera. Dentro del Código Penal para el Estado de México se van a encontrar los delitos de homicidio en el título tercero, delitos contra las personas, capítulo 3, homicidio, y va a partir desde el artículo 241 al 251. Pues bien, en el artículo 302 nos dice lo mismo que se los mencioné al principio, que dice: comete el delito de homicidio aquel que prive de la vida a otro. El artículo 303 nos dice que la muerte se deba a las alteraciones causadas por las lesiones. En este caso se está refiriendo a que las lesiones que yo le puedo generar a la otra persona ocasiona su muerte, inmediatamente ahí se va a considerar como delito de homicidio. Asimismo, también se nos menciona en el artículo 303 que se va a considerar igual delito de homicidio cuando, por la opinión de un pericial, al hacer la obsesión del cuerpo, se determina que sí murió por X causa. Supongamos que yo le golpeé la cabeza a una persona y le ocasioné la muerte. Entonces, ya cuando llegan los peritos tienen que comprobar directamente que esa sí fue su causa de muerte, porque ha llegado a pasar en casos donde la persona que puede sufrir algún atentado, supongamos que me dispararon, esa no fue mi causa de muerte en sí, sino mi causa de muerte, supongamos que en el disparo yo todavía estaba bien, pero me dio un ataque. Entonces lo que se tiene que comprobar, si nos vamos al Código Penal para el Estado de México, el artículo 241 nos dice que comete el delito de homicidio aquel que prive de la vida a otro, lo mismo que el artículo 302, y aquí se nos dice que se sancionará el delito de homicidio entre que se sepa que se padece alguna enfermedad. Aquí podríamos poner como ejemplo en el artículo 241, que aclaro, en el Código Penal para la Ciudad de México no se nos especifica eso, pero aquí sí se nos dice que si yo estoy enfermo de alguna enfermedad que es contagiosa y yo sé lo peligrosa que es contagiosa y enfermo a otra persona y esta persona muere de esa enfermedad, se puede considerar como delito de homicidio. Poniendo como ejemplo, podríamos hablar sobre el COVID. Si yo sé que tengo COVID y salgo a la calle y decido toserle en la cara a una persona, se puede considerar como delito de homicidio, porque yo sé que mi enfermedad puede ocasionar la muerte a la otra persona. Pues bien, aquí lo que es se nos habla sobre el homicidio simple y calificado. El homicidio simple lo podríamos catalogar como el homicidio doloso, y el homicidio calificado es cuando ya se da por hecho el asesinato. Aquí se dice que en el homicidio simple se puede imponer una pena, esto dentro del Código del Estado de México, de entre 15 años de prisión a 250 5,000 pesos de multa. Esto de acuerdo al tipo del delito en el que se clasifique. Dentro del delito del homicidio calificado puede llegar la pena de prisión de 40 a 70 años. O sea, imagínense si es bastante. Aquí en el artículo 307 para la Ciudad de México se nos dice que cualquier homicidio simple o intencional que no se tenga prevista una sanción especial en este código, se le podría imponer una condena de entre 12 a 24 años de prisión. Aquí también tenemos el artículo 308, el artículo 312 y el 320, en el cual el artículo 308 se nos dice que el homicidio se comete en riña y se aplicará su auto de 4 a 12 años. En este caso, pongamos que en una pelea yo mato a otra persona, igual ahí puede entrar el delito de homicidio, y aquí me dice que se me puede dar una pena de entre 4 a 12 años de prisión, dependiendo de cómo haya sido el tipo del duelo o cómo haya ocurrido los hechos. El artículo 320 nos dice al responsable de un homicidio calificado se le impondrá una condena de entre 30 años a 70 años, así como lo vimos en el artículo anterior del Código del Estado de México, que fue en el artículo 242. O sea, es casi lo mismo de la pena, de 40 a 70 años. Si nos vamos al artículo 242 bis del Código Penal para el Estado de México, se nos dice que el homicidio doloso
de una mujer se considerará feminicidio. Pues bien, aquí hay que hacer una diferencia, ¿no? Porque el feminicidio anteriormente aquí se catalogaba igual como un homicidio normal, pero con el apogeo que empezó a tener se empezaron a dar diferentes características sobre este. En este caso, aquí en el artículo 245 en el Código Penal para el Estado de México se nos dice que las lesiones y el homicidio serán calificados cuando se cometan después de haber reflexionado sobre su ejecución ventajosa, etc. En el artículo se nos habla también sobre en qué casos puede entrar el delito de feminicidio. En este caso estamos hablando por cuestiones de género, cuando haya sido por pareja conyugal. Igual en el Código Penal para la Ciudad de México, específicamente en los artículos 325 al 328 se nos va a hablar sobre el delito de feminicidio. Aquí una comparativa que puedo ver entre los dos códigos es que en el Código de la Ciudad de México se encuentran como que especifican más un poco los delitos. En este caso, algunos artículos que se encuentran derogados son el 306, 309, 310, 311, 321, 324, 326 al 328 se encuentran derogados. En este caso, igual aquí en el artículo 325 de la Ciudad de México se nos especifica lo mismo que nos comenta un poco el Código Penal para el Estado de México, que los delitos de homicidio se considerarán aquellos que sean por cuestión de género, por alguna violencia o agresión sexual, o cuando sea entre pareja sentimental, que yo asesino a mi pareja. Pues bien, por mi parte sería todo y les paso con mi siguiente compañera. Mi nombre es Ángeles Elizabeth Peralta Jiménez y les hablaré sobre las jurisprudencias, estas en sentido del delito de homicidio. Pero comencemos por qué es una jurisprudencia. La jurisprudencia se encuentra con su fundamento dentro de nuestra Constitución Política en el artículo 94, que a la letra dice: la ley fijará los términos en que sea obligatoria la jurisprudencia que establezcan los tribunales del Poder Judicial de la Federación sobre la interpretación de la Constitución y normas generales, así como los requisitos para su interrupción. Esto quiere decir que la ley nos dictará en qué momento las jurisprudencias serán de carácter obligatorio para la resolución de los casos que llegan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Como concepto tengo lo siguiente. La jurisprudencia proviene del latín jurisprudentia, compuesta por los vocablos juris, que significa derecho, y prudentia, que quiere decir reconocimiento o ciencia. En términos generales, se ha definido como el conjunto de tesis que constituyen un valioso material de orientación y enseñanza, que señala a los jueces la solución de multiplicidad de cuestiones jurídicas que contemplan, que suplen las lagunas y deficiencias del orden jurídico positivo, que guían al legislador en el sendero de su obra futura. En el caso de México, la jurisprudencia judicial es la interpretación de la ley firme y reiterada y de observancia obligatoria, que emana de las ejecutorias pronunciadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o por salas y por los tribunales colegiados de circuito. Esto quiere decir que las jurisprudencias son documentos que se emanan de la Suprema Corte de Justicia, que sirven para complementar el contenido de una norma cuando hay alguna laguna en ella, que estas lagunas llegan a existir por error o por omisión o por alguna incompetencia. Las jurisprudencias, la Suprema Corte de Justicia de la Nación establece en qué momento se vuelven obligatorias para resolver los casos que llegan a ellos. Las jurisprudencias se encuentran reguladas por la Ley de Amparo en su título cuarto. En el artículo 215 nos dice que la jurisprudencia se establece por tres formas: por reiteración de criterios, por contradicción de tesis y por sustitución. La jurisprudencia por reiteración se establece por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y esta funciona en pleno o en sala y por los tribunales colegiados de circuito. La jurisprudencia por contradicción
se establece por el Pleno o las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por los plenos de circuito. La jurisprudencia por reiteración de criterios, nos dice el artículo 222 que la jurisprudencia por reiteración del Pleno de la Suprema Corte de Justicia se establece cuando se sustente un mismo criterio en al menos 5 sentencias no ininterrumpidas por otra en contrario. Esto quiere decir que se necesitan 5 sentencias que estén de acuerdo con la misma forma, y estas no deben ser interrumpidas por alguna otra sentencia que esté en contra de estas. Estas pueden ser resueltas en diferentes sesiones y por una mayoría de cuando menos 8 votos. Del mismo forma, el artículo 223 nos dice que la jurisprudencia por reiteración de salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se establece de la misma forma cuando se sustente un mismo criterio en al menos 5 sentencias que no sean interrumpidas por una sentencia en contra de esta resolución, y pueden ser resueltas en diferentes sesiones y por una mayoría de cuando menos 4 votos. Para el establecimiento de la jurisprudencia de los tribunales colegiados, el circuito deberá observarse los requisitos señalados en este capítulo, salvo el de la votación, que debe ser unánime. En este caso, para que la jurisprudencia sea aceptada en los tribunales colegiados, la votación debe ser unánime. La jurisprudencia por contradicción de tesis. Se establece al diluciar los criterios discrepantes sostenidos entre las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre los plenos de circuito y entre los tribunales colegiados de circuito en los asuntos de su competencia. Esto quiere decir que en caso de que algunas de sus salas se encuentren con opiniones diferentes sobre algún significado de nuestras leyes o nuestra Constitución, se llevará a cabo pues una jurisprudencia en la que se unan los criterios de ambas salas y se llegue a un solo resultado, a un solo significado, porque pues nuestra ley no puede significar varias cosas y diferentes. La contradicción de tesis podrán ser resueltas por, número 1, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando deba diluciarse la tesis de contradicción sostenida entre sus salas. El Pleno o las salas de la Suprema Corte de la Nación, según la materia, cuando deban diluciarse las tesis contradictorias sostenidas entre los plenos de circuito de distintos circuitos, entre los plenos de circuitos en materia especializada de un mínimo circuito y entre sus tribunales de diversas especialidades, así como entre los tribunales colegiados y entre diferentes circuitos. Y número 3, el pleno del circuito, cuando deban diluciarse las tesis contradictorias sostenidas entre los tribunales colegiados del circuito correspondiendo. Al resolverse una contradicción de tesis, el órgano correspondiente podrá acoger uno de los criterios de discrepantes, sustentar uno diverso, declararlo inexistente o sin materia. En todo caso, la decisión determinada por la mayoría la decisión se determinará por la mayoría de magistrados que lo integren. Esto quiere decir por la votación. La resolución que decida la contradicción de tesis no afectará ninguna de las situaciones jurídicas concentradas en los juicios a los cuales se haya dictado la sentencia por sustitución de tesis contradictoria. Esto quiere decir que si la resolución cambia, ninguno de los juicios será alterado. La jurisprudencia en ningún momento tendrá efecto retroactivo ni en perjuicio de alguna persona. Esto quiere decir que aunque cambie y atente o pueda dañar el juicio de alguna persona, esta no afecta.
Bueno, una jurisprudencia puede ser interrumpida y deja de tener carácter obligatorio cuando se pronuncie una sentencia en contra de esta. En este caso, en la ejecutoria respectiva deberá expresarse las razones en las que se apoye la interrupción, las que se refieran a las consideraciones que tuvieron para establecer la jurisprudencia relativa. La jurisprudencia que sea interrumpida para integrar la nueva, se observarán las mismas reglas establecidas para su formación. Esto quiere decir que se necesita lo anterior para que una jurisprudencia que sea interrumpida pueda ser sustituida. La jurisprudencia por sustitución. La jurisprudencia que por reiteración o por contradicción establezca el Pleno o las salas de la Suprema Corte de Justicia, así como los plenos de circuito, podrá ser sustituida conforme a las siguientes reglas. Cualquier tribunal colegiado de circuito, previa petición de alguno de sus magistrados con motivo de un caso concreto, una vez resuelto, podrá solicitar al Pleno de circuito al que pertenezca que se sustituya la jurisprudencia que por contradicción haya establecido, para lo cual expresará las razones por las cuales ésta debe hacerse. Cualquier colegiado de circuito puede solicitar que se sustituya una jurisprudencia en el caso en el que alguno de sus magistrados lo solicite, pero ésta deberá presentar las razones para la sustitución de dicha jurisprudencia. Para que los plenos de circuito sustituyan la jurisprudencia, se requiere que las 2/3 partes de magistrados que lo integren estén de acuerdo con la sustitución. Número 2. Cualquiera de los plenos de circuito, previa petición de alguno de sus magistrados de los tribunales colegiados de su circuito y con motivo de un caso concreto, una vez resuelto, podrán solicitar el Pleno de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación a la sala correspondiente que sustituya la jurisprudencia que haya establecido, para lo cual expresa las razones para las cuales se estima deberá hacerse la solicitud. En su caso, enviar los plenos de circuito y el Pleno de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación a la sala correspondiente. Deberá ser aprobada por la mayoría de sus integrantes. Esto quiere decir que, igual como en el caso anterior, para que se haga la solicitud, la mayoría de los integrantes de los plenos de circuito deberán estar de acuerdo con la petición de la sustitución. Cualquiera de las salas de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, previa petición de alguno de sus integrantes o ministros, y solo con motivo de un caso concreto, una vez resuelto, podrá solicitar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se sustituya la solicitud, que en su caso enviará a la sala correspondiente al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Deberá ser aprobada por la mayoría de sus integrantes para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustituya. En caso concreto de homicidio hablaremos de la jurisprudencia que se muestra en la pantalla. Esta jurisprudencia fue emitida por un tribunal colegiado de circuito en materia penal. Su título es Homicidio en grado de tentativa. Para acreditar que el acto puso en peligro la vida de su víctima, es necesario que el juez valore íntegramente si los actos que llevó a cabo fueron los idóneos, o no solo que un perito certifique que las lesiones causadas para el pasivo lo colocaron en un real peligro de muerte. El delito de homicidio en grado de tentativa requiere que se coloque en peligro la vida de su víctima. Sin embargo, la acreditación de este elemento no depende de un perito médico,
que certifique que las lesiones al pasivo lo colocaron en peligro de muerte, sino que es necesario que el juez, como rector del proceso, valore íntegramente a partir de los datos que arroje la causa natural si los actos ejecutivos del agente fueron idóneos para poner en peligro la vida del sujeto pasivo, bien jurídico tutelado por la norma. Esto quiere decir que no solo basta con lo que diga el médico perito a la hora de acreditar una tentativa de homicidio. Esto quiere decir que el juez, como es el encargado de llevar a cabo todo el proceso y de acreditar que de verdad el delito de tentativa estaba acreditar que el delito de tentativa era de verdad y acreditar que el delito de tentativa estaba de verdad de que en verdad se intentaba matar a una persona, el juez deberá poner en la balanza todas las pruebas y toda la información que a él le llegue para demostrar esto por ambas partes, para de verdad declarar culpable a una persona del delito de homicidio en tentativa. O como mencionábamos anteriormente, pues la ley establece en qué momento las jurisprudencias son de carácter obligatorio. Al final de la jurisprudencia, en la página de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, nos dice que la tesis se publicó el viernes 26 de junio del 2015 en el Semanario Judicial de la Federación y por ende se considera obligatoria, de aplicación obligatoria a partir del lunes 29 de junio del 2015 para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario. Esto quiere decir que a partir del 29 de junio del 2015 no basta con lo que el perito médico diga sobre las lesiones causadas a una persona para determinar el delito de homicidio en tentativa. El juez será quien establezca si de verdad el delito se estaba cometiendo y si las lesiones causadas a la víctima eran las necesarias o cubrían lo necesario para entrar dentro de la tipicidad de homicidio en tentativa. Por mi parte sería todo y pasamos con mi compañera Jessie. Buenas tardes, el día de hoy yo les voy a hablar acerca del homicidio. El homicidio es un delito contra la vida humana que se produce cuando una persona mata a otra. El homicidio se puede cometer tanto de forma activa como de forma omisiva. Comisión por omisión. El homicidio está regulado en el artículo 302 del Código Penal Federal. Comete el delito de homicidio el que priva de la vida a otro. Existen diferentes tipos de homicidio como doloso, imprudente, preterintencional. El homicidio doloso se castiga con la pena de 10 a 15 años de prisión e inhabilitación. El homicidio doloso se comete mediante una acción dolosa. El dolo supone el conocimiento y la voluntad de matar a alguien. El elemento principal en el homicidio doloso es la intención de matar a otra persona. El homicidio imprudente solo se castiga si hay resultado. Es aquel en el que se causa la muerte de otro sin que exista dolo, pero sin culpa o imprudencia. El homicidio preterintencional es donde el agresor actúa sin intención de matar, pero sí de causar lesiones a otra persona, utilizando un medio idóneo. Para concluir, nos hemos dado cuenta que el homicidio es una problemática, el cual conforme va pasando los años va evolucionando, junto con los artículos, los cuales fueron cambiando para adecuarse a los nuevos modus operandi. En este caso sería un ejemplo del homicidio del feminicidio, ya que antes se tenía contemplado los delitos en la mujer que en los homicidios, pero como fue pasando los años han aumentado demasiado, se les fue dando un lugar específico, el cual se les determinó un nuevo formato de homicidio,
a ciertos casos. En mi punto de vista, considero que es necesario que sean más estrictos con la forma de aplicar la ley, ya que últimamente no han sido muy buenas como han sido aplicadas. Por eso han aumentado mucho los delitos, tanto de feminicidios, muertes de hombres y cosas así. Bueno, eso es todo por de nuestra parte. Espero que les guste.